Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes en Sección Salud y hoy tengo un enorme privilegio. Estamos en el estudio de Metro con la presencia del ministro de Desarrollo Urbano, me refiero al arquitecto Daniel Chaín. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Un gustazo. Mucho para compartir con vos. Pero antes agradecerle mucho al doctor Horacio Martínez, presidente de OSIM, este esmerado dirigente empresario que tuvo la gentileza de hacerme llegar la revista del último coloquio de IDEA, la Argentina en el mundo. Así que, Horacio, toda mi gratitud y toda nuestra adhesión al buen trabajo de IDEA. Muchas cosas para hablar, Daniel, los que vimos en la Ciudad de Buenos Aires y los millones que arriban a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad se más que multiplica. La ciudad tiene 3 millones de habitantes y más que esa cantidad todos los días. ¿Cuántos son los llegan. que arriban, más o menos? El cálculo, bueno, además no es perfecto, ¿no? Porque hay días y días, pero entre 3.300.000, 3.500.000 personas todos los días llegan a la Ciudad de Buenos Aires a estudiar, a trabajar, a pasear. Bueno, hacer trámites. Entonces, a mí me resulta muy interesante cuando la gente dice que en la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de habitantes o 2.900.000. A mí me parece que duermen 2.900.000 y viven 6.500.000 habitantes aproximadamente todos los días en una ciudad maravillosa, que enamora, que nos genera esa que es esa ciudad de la atención. Es una ciudad que es muy interesante ver los que nos visitan de turismo, incluso de lugares medios para nosotros, de decir que vos como no se fueron a París, no se vinieron a Buenos Aires, ¿no? Esto fue un comentario que me hizo una gente de Brasil hace poco. No, nosotros vamos a Buenos Aires. Por ahí vamos a París, pero vamos siempre a Buenos Aires. Cuando uno recorre las principales ciudades del mundo, yo acabo de estar la semana pasada en Madrid, o en Frankfurt hace poco también, y uno ve que hay como una matriz, como un modelo territorial. ¿Buenos Aires tiene modelo territorial? Sí, nosotros, la ley del plan urbano ambiental nos proponía, nos definía la necesidad de estructurar, de armar, de proponerle a la sociedad un modelo territorial, cosa que hemos hecho, lo hemos enviado a la legislatura, no para su aprobación, es un trabajo de permanente, es como si tuviéramos la estrategia, pero la estrategia, como sabemos muy bien, en cualquier caso, no es algo que queda para siempre, sino que se va modificando con el tiempo en virtud de que lo que va cambiando es esta ciudad. ¿Qué implica tener un modelo territorial? Implica fundamentalmente tener un set de indicadores de la situación, de indicadores sociales, económicos, culturales, educativos, territoriales. Todo esto que en realidad sería, a mí me parece interesante ponerlo en perspectiva de el diagnóstico cuando estamos en un programa que me permite esa fantasía, decir, bueno, yo todos los años voy al médico, el médico me hace una cantidad de demandas para que yo vaya a hacer análisis de esto, la radiografía de aquello, el electro no sé cuánto, yo voy, le traigo los informes y él en realidad tiene un mapa de mi cuerpo. Así es. Bueno, hay que tener un mapa del cuerpo de la ciudad. ¿Pues las ciudades tienen mapas? Hay sí, como una normativa, hay una homologación, digamos, el colesterol es igual en Madrid que en Buenos Aires. Sí, y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la compacidad, que es un indicador desarrollado en Barcelona, en la Escuela de Urbanismo de Barcelona en los últimos 5 o 6 años, también es un indicador universal. ¿Qué es la compacidad? La compacidad es la relación entre habitantes en un área específica de la ciudad y los metros cuadrados de espacio público. Claro. Entonces, es eso que cuanto más alto, tiene un límite de que más alto se transforma en menos bueno, o más bajo se transforma en menos bueno, como el colesterol, indica por donde uno tiene una situación de rango de lo que es bueno y de lo que sale para un lado o para el otro de esta relación. Cuando yo tengo mucho espacio público y pocos habitantes, empiezo a tener inseguridad. Claro. Cuando tengo poco, me está faltando espacio para la recreación, para el paseo. La salud es un equilibrio biopsicosocial. Cuando uno está en la Ciudad de México, están los indicadores de polución, en Santiago de Chile están los indicadores de polución, son globales, los ruidos, los decibeles,
No, es exactamente eso. En realidad, yo podría decir que la sustentabilidad de una ciudad tiene, nosotros discutimos esto en el equipo y planteamos que esto tienen hay 5 niveles de sustentabilidad. ¿Cuáles son, Daniel? Bueno, la sustentabilidad, obviamente la ambiental, la socioeconómica, la social, la cultural, la económica y financiera de la propia ciudad. ¿Es viable esta ciudad? Y por último, la de la gobernabilidad de la misma. Menuda tarea en la Argentina con argentinos. Creo que es mejor no comentar. No. Había un mito, bueno, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, pero además atendía en una parte de Buenos Aires, que al decir de Ladia Blasquez no tenía el corazón mirando al sur. Que allí en la avenida Entre Ríos, Jujuy, ahí se producía una frontera, pero ahora pareciera ser, estuvimos con Teresa Egoscue charlando del nuevo centro cívico, los nuevos ministerios del gobierno de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, con Jorge Sábato estuvimos charlando del nuevo Banco Ciudad que va a haber allí al sur, la nueva avenida Patricios, tantas cosas más. Estamos mirando al sur y una pregunta, escucharon, tenía un nombre, el Camino de Sirga. Me pareció inédito. ¿De qué se trata eso? Sí, estamos mirando al sur. A ver, hay como una división de la ciudad que yo diría que está entre dos límites. Un límite lo provoca la autopista. Hay como un límite, ¿no? Hay una circunstancia de antes y después de la autopista. Después de la autopista es autopista al sur. Casi podemos hacer alguna otra novela. Y el otro límite es el riachuelo. Entonces, entre la autopista y el riachuelo está un trozo de la ciudad de Buenos Aires que comprende Boca, Barracas, Patricios, Parque de los Patricios, Soldati, Pompeya, en otro orden, ¿no? Pompeya, Soldati, Lugano y Villa Riachuelo. Esa franja de la ciudad siempre ha habido una discusión dialéctica. Hay que desarrollar, hay toda una discusión y toda una argumentación al respecto. Lo que está pasando ahora es que se están produciendo hechos que modifican esa realidad. Los que comentaste, sí, que has hablado con la arquitecta Egoscue, con el arquitecto Sábato, lo que está haciendo el desarrollo económico con el polo tecnológico, y en realidad es como, para ponerlo en los términos de lo que hablábamos hace un rato, de las diagnóstico, es como el tratamiento, pero un tratamiento fuerte, a donde en realidad lo que estamos haciendo es incorporándole elementos a esta parte de la ciudad, como si estuviéramos incorporando medicamentos o tratamientos que le permitan modificar la realidad. Uno muy fuerte es el Camino de Sirga. ¿Pero qué es el Camino de Sirga? El Camino de Sirga no es nada más ni nada menos que un parque lineal que va a tener la ciudad de Buenos Aires de más de 11 kilómetros de largo y que va a ser el parque lineal del frente del riachuelo. ¿Y qué va a unir? Va a unir desde el Puente de la Noria, límite sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, a donde se junta el riachuelo con la avenida General Paz, con Puerto Madero. A donde podamos recorrerlo, andar en bicicleta, caminar, correr, en un lugar que con el tiempo va a ser, en vez de ser el lugar del límite, va a ser el lugar de entrada, el lugar... a ver, si en algún momento y hace mucho tiempo la Costanera Sur fue un lugar de entretenimiento, en el siglo XXI lo que estamos haciendo es que la vera del riachuelo, que tardará su década y media, 2, para tener finalmente saneado, porque esto no se hace un día para el otro, pero tener esa posibilidad de tener un frente verde, con recreación, con lugares para que la gente la pase bien, bueno, es generarle hectáreas y hectáreas de verde a la ciudad de Buenos Aires en una zona que es parte del saneamiento. Existía en la época de Sarmiento y un poquito después el club Regatas de Avellaneda. Se hacía competencias de remo en el riachuelo
y había viñas, era un lugar ecológico, un lugar muy atractivo. Entre paréntesis, viajé en el avión de Madrid con Daniel Mercado, quien me contó, un argentino que trabaja en el tema ecológico de residuos urbanos, que él veía progresos en Acumar, que veía que había avances, que no estaba tan estancado como otras veces. Acumar, el ente que se ocupa del riachuelo y todo esto. Sí, sin ninguna duda. Lo que quería comentarte es que dentro de esas situaciones hay acciones sociales muy importantes. Había gente colgando en el riachuelo. Entonces, estamos en un programa de salud. Imaginemos, entonces, poder trabajar con esa gente, sacarla de esta situación. Hoy ya muchas familias ya han sido mudadas a donde hubo el año pasado este problema de la toma de viviendas. Bueno, ahí fueron mudadas muchas de estas familias, generando cualquiera que lo quiera ver, en la altura del puente Alsina y el riachuelo, allí había un asentamiento que prácticamente la gente se colgaba sobre el mismo. Hoy ahí hay 30 y pico, 40 metros de separación entre la primera de las viviendas, y eso se está transformando en un camino parque, un parque, el Camino de Sirga, que en realidad más que camino es un parque, a donde con forestado. Qué maravilla. Bueno, y hoy yo diría, el frente de las viviendas que quedan en el tiempo, con un parque delante, es una cosa fantástica. Daniel, como vos sabés, este es un programa de salud y yo tuve el gusto de entrevistar muchas veces al doctor Hugo Quintana de la Asociación del Personal de Organismos de Control trabajando en el riachuelo. Más de la mitad de los niños que residen ahí están literalmente envenenados por sustancias tóxicas del riachuelo, y es una vergüenza que Argentina tenga tamaño a plazo de Puerto Madero al riachuelo, y que desde hace, no sé, 50, 60, 70 años, el riachuelo contamina 4.000 a 1 respecto a Botnia, para tener noción del drama. ¿Te puedo cambiar de tema? Claro. Luego de la buena noticia esta de que tendremos un camino de sirga verde y un riachuelo más ecológico. Lo que es un drama en Buenos Aires es transitar. Hay más de 100 barreras en la capital federal al nivel de la calle. Tu comentario, por favor. Bueno, vos sabés que nosotros hemos hecho récords en bajos niveles, con una complicadísima resistencia en algunos casos. Que lo más interesante de la resistencia es la situación posterior, porque tarde o temprano la justicia nos permite avanzar con esto, que primero con amparos y demás algunos intentan parar. Que los mismos que pararon y que son los vecinos del lugar, después vienen y están más contentos que nadie, porque la modificación que se produce en el barrio es maravillosa. El otro día, hace una semana, fui a recorrer cómo estaba funcionando y cómo estaba. A mí me gusta ir solo a veces a los lugares a las obras que estamos haciendo, o después de las obras, ver cómo está la cosa, y a simplemente observar, porque uno al observar ve el impacto de la cosa sobre la gente, que en realidad es lo único que importa. Y la gente. En forma anónima. La verdad que no importa nada los ladrillos, lo que importa son los ladrillos en relación a la gente. Y fui a Pedraza y a Larralde, que están como en Núñez, para los que no saben, están en Núñez, en una zona muy agradable, una zona, un barrio. La diferencia, la calma, la modificación de las sensaciones que uno tenía de la gente antes de empezar las obras. Bueno, durante las obras siempre las obras son molestas, no cabe ninguna duda. Pero un día terminan. Pero un día terminan. Hoy lo que ves ahí es como si estuvieras en ¿cómo decirte? En un pueblo de esos que vos tenés ganas de ir a visitar porque son tranquilos y sentarte a tomar una gaseosa o un cafecito. A 10 cuadras de la cancha de River. Una paz, una cosa fantástica. Y eso lo genera porque antes allí, para que pase una barrera entre tren y tren, se acumulaba cantidad de gente, cantidad de autos parados, acelerando de vez en cuando, regulando, smog, bocinazos, bueno, nada.
Te doy una buena noticia, Daniel, en nombre de los que conducen ambulancias y médicos de emergencias domiciliarias, que van al pirobano, que van y vienen velozmente, y en el tema de la salud, el tiempo es oro, lo que llamamos los minutos dorados. Lo que me cuesta entender como hombre de a pie, como porteño, como ciudadano de Buenos Aires, es esta cosa de los amparos, y realmente si hay alguien que se perjudica con un comercio, indemnicémoslo. Nadie tiene que perjudicarse por eso, pero hay millones que necesitamos, porque entre el smog, la inseguridad, la criminalidad, los que zigzaguean y cruzan, es un tema para la salud de Buenos Aires, pero es imprescindible esto. No tengo más que estar de acuerdo con vos en que es imprescindible, y a veces uno lo puede ver en los números, porque uno hace estudios y obviamente todo eso está claramente identificado, estudiado, analizado con números. Ahora, la alegría cuando inauguramos el bajo nivel de Monroe, del director del hospital, claro, y de los médicos, era como si hubiéramos, qué sé yo, no y te de los puedo pacientes decir. Bueno, que tienen segundos para llegar. Lo que pasa es que los pacientes son pacientes un minuto. Estos, los médicos que están todos los días durante muchos años y que han tenido los problemas que han tenido para salvar a una persona que por ahí se le fue por un minuto. No, era una cosa, a mí realmente me ponía la piel de gallina, porque por más que no sabes en los números, una cosa es cuando ves la alegría de los médicos por una cosa que vos decís, pero el médico en relación a un túnel. Claro. Bueno. Lo que pasa es que son muertes innecesarias del subdesarrollo y del atraso. Absolutamente ridículo. Te cambio de lugar ahora, vamos a la avenida Juan B. Justo. Además de esta experiencia interesante, ¿no? La de los ómnibus transitando por el medio de la avenida, que también es un canal de acceso entre General Paz y Libertador, muy rápido. Allí había un estigma, desde que yo era niño recuerdo, que era la inundación por un arroyo llamado Maldonado por debajo de esta avenida. Esta obra fantástica, grande, es casi desconocida por los que aquí vivimos. Por favor, contanos. Bueno, esa es una obra de una tecnología impresionante, que pocas veces se ha visto en nuestra ciudad, en nuestro país, que es a través de un túnel que se genera sin demasiada complicación para la gente, porque bueno, si no habría que haber abierto 5 kilómetros para el túnel corto y 10 kilómetros para el túnel largo. Imaginémonos lo que hubiera sido el desastre. Eso se hizo por debajo de la tierra, sin que nadie se diera cuenta arriba de que por abajo estaba pasando semejante máquina, quitando un perfil de un diámetro de 7 metros de 7 metros para poder por allí tener dos aliviadores, como decía, uno de 5 y uno de 10 kilómetros, que saque el agua que no podía bancar la sección que tiene el viejo Maldonado intubado. Viejo Maldonado intubado que mi padre vio cuando se construía, pero que vivía en Colegiales. Y que me contaba, porque antes era ese tipo de arroyos de llanura que no tienen agua, sino es que la lluvia las provea. Con lo cual, durante el tiempo en que hay seca o que no hay lluvias, el Maldonado no tiene agua. Ahora, cuando llueve... 200 milímetros, como ha pasado en Buenos Aires. No alcanzaba con el Maldonado, y obviamente es como... es obvio, si se llena el tubo que está por debajo, lo que queda es el agua arriba. Claro. Y el agua arriba lo que hacía era destruía casas, negocios, para aproximadamente en forma directa dañar alrededor de 1 millón de habitantes, 900 y pico mil habitantes que vivían en la cuenca del Maldonado donde se inundaba. Ahora bien, muchos más éramos los que nos quedábamos de un lado del otro, del Maldonado muchas veces. Yo vivo cerca del Maldonado. Pocas ocasiones he tenido agua dentro de mi casa, muy pocas. Pero llegar a mi casa si estaba del otro lado era imposible. Era imposible, directamente. Y no solamente eso, porque me parece que el tema de la vivencia personal, yo en general, yo estoy del Maldonado para el centro, digamos de la Juan B. Justo a exactamente
3 cuadras, 300 metros de la Juan B. Justo hacia el centro de la ciudad. Con lo cual, como yo trabajé toda mi vida en la zona central de la ciudad, yo en general, excepto cuando iba a visitar a mis padres, que vivían en Belgrano, no tenía que pasar para aquel del otro lado. Pero mis hijos sí, porque iban al colegio de aquel otro lado. Imaginémonos la angustia, estoy hablando de, no de mi angustia, sino de la angustia de cantidad enorme de familias que de pronto le quedaban los chicos del otro lado, porque no podían pasar. ¿Y esta obra cuándo se va a concluir, Daniel? Mira, esta obra ya inauguramos el año pasado el túnel corto, el túnel de 5 kilómetros, con un resultado impresionante bueno, nada más que haber visto las lluvias de este verano, que han sido intensas, muy intensas. El cambio climático produce... Y no hemos tenido en la cuenca de Maldonado ningún problema. Y todavía nos falta el alveador largo que va de Cuenca al Río de la Plata, que lo vamos a inaugurar pasadito el fin de el mitad de año, o sea, entre junio, que se va a concluir las obras de enlace. Porque junio 2012. Sí, porque en realidad ya el túnel ya está hecho. Ahora estamos haciendo la conexión entre el viejo Maldonado y este túnel que está más abajo, para que este túnel alivie el Maldonado a esa altura. Con lo cual no solamente estamos haciendo un aliviador que va a resolver ya los problemas dentro de la ciudad y de Palermo y Villa Crespo, que es lo que hoy ya está bastante resuelto, sino que vamos a resolver lo que va hacia la zona de Liniers, hasta la zona de Liniers, y más aún en la zona de la provincia, porque el Maldonado arranca en la provincia. Claro, estamos haciendo un gran aporte también a San Martín con esto. Metropolitano. Cuando veo los accidentes ferroviarios u ómnibus, como el caso de La Barrera, o los botas en el Maldonado, escucho y toda esta cultura del escándalo mediático que tanto nos gusta, escucho una frase que está muy de moda en la Argentina, Daniel: es lo que hay. Ahora, yo como ciudadano y como hombre de la comunicación social, gracias por hacer túneles, el Maldonado, modificarlo el Riachuelo, porque Buenos Aires no sea es lo que hay, que es una cosa nueva. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Una ciudad mejor, saludable. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Gracias Carlos, por tu trabajo, por tu dedicación, porque por los frutos los conocerán. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero la salud. Muchas gracias. Was noch rein? Ja, klar. The alarm that always wakes you. The face you always pull. The towel you leave on the floor. The sock you can never find. The tie they make you wear. The bill you forgot to pay. The cereal you never finish. The plant you never water. The girlfriend you kiss goodbye. The road you've lived on for years. The car that never moves. The shop that's always open. The chair that's always there. The kids on the school run. The door you see too late. The lamppost you slam into. The legs you'll never use again. The day you went to work. La Argentina que Dios quiere. Superemos nuestro egoísmo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con Jesucristo es posible.